Guayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Buenos días, Denise, Lorenzo, Sergio. Me permití recuperar estos fragmentos de lo que dijo Javier Corral y de lo que acabo de mencionar sobre estos comunicados porque me parece sumamente delicado y estoy segura que ustedes tendrán cosas que comentar. Esto que está planteando Corral de la creación de una suerte de Fiscalía Federal ad hominem para el caso Gutiérrez y esto que está aquí planteando el gobierno de Chihuahua. Denise, gracias como siempre por estar aquí. ¿Qué te dice todo esto? A mí me parece que el caso de Chihuahua es grotesco. Revela lo peor del PRI y del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y hay que separar esto, Carmen, de lo electoral, lo político, lo personal. Hay que separar esto de los argumentos de quienes dicen que esto es puramente electoral, que busca apoyar al frente, etcétera. Eso es absolutamente falso, porque en Chihuahua lo que ocurre es que se gesta uno de los casos de confrontación y exhibición más importantes del viejo régimen en las últimas décadas. Lo hemos visto con las mentiras que ha dicho la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con respecto al dinero que se le debe a Chihuahua. Un día dicen que les dieron las cuentas equivocadas, después que se les acabó el dinero, después que sí se los entregaron. Hemos visto las contradicciones de los empleados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retorciéndose para intentar dar una explicación creíble que no tienen. Y hemos visto la politización de las autoridades financieras estrangulando a un Estado porque intenta combatir la corrupción y exhibirla en un caso que involucra a altos funcionarios priistas y operadores del gobierno. Este es un gobierno, el de Peña Nieto, que gobierna por chantaje y vía la venganza. Y ahora la cereza en el pastel, el quitarle el caso de Alejandro Gutiérrez a la Fiscalía de Chihuahua, porque hay una explicación muy obvia. Alejandro Gutiérrez es una especie de bomba a punto de estallar. Alejandro Gutiérrez, en el juicio que se le lleva, está comenzando a revelar lo que ya muchos han dicho, el modus operandi del PRI, la forma en la cual Hacienda enviaba fondos a los estados, esos estados contrataban empresas fantasma, después esas empresas se cerraban y los fondos se canalizaban a elecciones donde el PRI necesitaba los recursos porque enfrentaba contiendas muy reñidas. ¿Y por qué quieren arrebatarle a Chihuahua el caso de Alejandro Gutiérrez? Porque Alejandro Gutiérrez tiene mucho que decir y muchas personas a las cuales involucrar. Todos los caminos de Alejandro Gutiérrez conducen a Manlio Fabio Beltrones, que ha sido uno de los políticos más perennes, permanentes, presentes en la vida política del país en las últimas décadas, involucrado en muchas operaciones cuestionables, autor intelectual, se dice, de esta triangulación, y alguien que ahora está exigiendo, porque conoce los esqueletos en el closet de toda la clase política, está exigiendo que se le proteja. Al igual que Luis Videgaray, los caminos de Alejandro Gutiérrez también conducen a Luis Videgaray. Y por eso ese intento de protección que involucra quitarle a la Fiscalía de Chihuahua el caso de Alejandro Gutiérrez, mandarlo a un penal federal para después eventualmente o dejarlo en libertad o que desaparezca, que salga del país. Y están usando como argumento para quitarle a la Fiscalía de Chihuahua el caso el supuesto hecho de que fue torturado. Cuando el propio gobierno de Javier Corral ha insistido en que, pues, que venga la CNDH, que se le apliquen los protocolos de Estambul, que además el juicio es público, Carmen. El juicio es oral, ahí está el juicio al escrutinio de la opinión pública, donde si hubiera, pues yo creo que una sola evidencia de tortura ya el juez la habría detectado. Y lo más irónico de esto es que en estos días, creo que fue el viernes,
el gobierno federal anuncia la creación de una fiscalía especial contra la tortura, proviniendo esto de un gobierno que recordarán, cuando vino aquí el relator de las Naciones Unidas, el muy prestigiado Juan Méndez, a hacer toda una investigación sobre la tortura en México, subrayó que era un fenómeno generalizado. A partir de entonces, el gobierno de Enrique Peña Nieto se dedicó a desacreditar a Juan Méndez, a decir que tenía agenda política, que estaba vinculado con grupos de izquierda, que era absolutamente falso que hubiera tortura generalizada, y no lo dejaron regresar al país para continuar con su investigación. Y ahora, con una celeridad y una eficiencia nunca vistas en este gobierno, presenciamos cómo crean una fiscalía especial contra la tortura, cuyo objetivo seguramente será indagar el caso de Alejandro Gutiérrez, anunciar ante la opinión pública que fue torturado y quizá desechar su caso por fallas en el debido proceso, cuando lo que quieren es quitarle la bomba a Javier Corral, porque saben que en el momento en el que explote esa bomba, bueno, pues va a destrozar la carrera política de muchos, quizá poner en juego la elección presidencial, hacerle daño quizá irrecuperable a la candidatura de José Antonio Meade y acabar de exhibir al PRI como el partido que es, el partido que triangula, el partido que oculta, el partido que miente y el partido que pone a las instituciones del Estado mexicano a disposición de un partido cuando le conviene. Sergio Aguayo, ¿cómo ves esta parte de la historia? Sergio. Mira, Carmen, varios temas interrelacionados. El primero es que el caso Chihuahua está dejando de ser caso Chihuahua para convertirse en un asunto nacional. ¿Por qué? Si uno compara Chihuahua con Quintana Roo, en ambos estados estamos observando un ataque frontal a funcionarios del gobierno anterior involucrados en actos de corrupción. Sin embargo, Quintana Roo no alcanza los niveles de visibilidad que sí está teniendo Chihuahua por una razón que vale la pena subrayar. En Quintana Roo se están quedando en el castigo a responsabilidades individuales, mientras que en Chihuahua castigan responsabilidades individuales, pero además, y esto es fundamental, van a las causas más profundas, a lo estructural. Lo estructural, digámoslo con todas sus letras, es el uso con motivaciones políticas del presupuesto de egresos de la Federación. El día de hoy, la noticia principal de Reforma está basado en un desplegado que vale la pena mencionar porque fue promovido, lo firman un buen número de organismos de la sociedad civil, pero fue encabezado por la Confederación Patronal de Empresarios Mexicanos, la Coparmex, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Instituto Mexicano de la Competitividad, Transparencia Mexicana, etcétera. Y lo que ellos argumentan es que debe dejarse de usar con criterios políticos el presupuesto. Chihuahua Corral, al convertir este asunto en un tema nacional, está exhibiendo uno de los problemas más serios que tenemos, que es ese manejo político del presupuesto que no solo atañe el tema electoral. Y aquí menciono de pasado un hecho fundamental. Hay indicios que en temas de seguridad, la Secretaría de Hacienda también manejó con criterios políticos la asignación de presupuestos. Me comentaban de manera extraoficial que la animadversión entre Luis Videgaray, el equipo de Luis Videgaray, de Meade y de ese grupo se enojan cuando uno lo dice, pero sí de tecnócratas, porque su raíz es la misma. No que todos los tecnócratas sean iguales, pero estos tecnócratas ligados al PRI sí tienen un patrón común, que comentaré otro día si hay tiempo. Como Luis Videgaray
y ese grupo estaban en guerra con Osorio Chong, el titular de Gobernación, al parecer, esa sería una de las razones para que en 2017 se dedicara 0 pesos al programa de prevención del delito, que fue uno de los grandes logros o uno de los grandes avances en la estrategia de combate al crimen organizado de esta presidencia. En suma, Chihuahua, Corral, están convirtiéndose en noticia nacional porque están atacando de frente uno de los grandes problemas nacionales, el uso con propósitos políticos del presupuesto de egresos de la Federación. Lorenzo Meyer. Sí, Sergio, gracias. Lorenzo Meyer, bueno, estamos aquí frente a esto donde por un lado, dice Corral, estamos con una treta de la PGR para llevarse al reo, ¿no? El hecho de que el abogado de Gutiérrez, Antonio Collado Moselo, haya declarado públicamente en un medio en Chihuahua que ya había sido trasladado sin que eso hubiera ocurrido, nos habla del tipo de cosas de lo que estamos hablando, por un lado. Y por otro lado, efectivamente llama muchísimo la atención y es para subrayarse el hecho de esta creación de una fiscalía especial que tiene toda la pinta de haber sido creada precisamente para tener la competencia legal que hoy no tiene la Federación para atraer precisamente por casos de tortura. Vaya circunstancia donde aparece en escena, déjame subrayar otra vez este punto, la CNDH. La CNDH ya fue, y está en la CNDH en este momento la varita mágica para saber, para decir si hubo o no tortura. Vaya punto que vive el Organismo Nacional de Derechos Humanos en México, Lorenzo, entre otras cosas. Sí, Carmen, vamos a un punto de discusión viejo. Hace ya mucho tiempo me pareció que era apropiado llamar al PRI partido de Estado. Había sido creado prácticamente desde ahí. Claro que cuando Calles lo creó ya no era presidente, pero tenía todo el control del nuevo Estado mexicano. Se supone que con el cambio en el año 2000, antes, dejó de ser eso, que ahora los partidos tienen un ingreso el Estado provee ese ingreso, pero se lo provee a todos, unos más que a otros, pero en fin. Sin embargo, el origen de un partido, pues ya lo dijeron los clásicos, no se le quita nunca. Y aquí, dentro de la pluralidad actual, el PRI sigue siendo un partido del Estado, de Estado. Ya tiene que competir, pero cuando está de regreso en el poder a partir del 2012, el Estado lo mantiene como algo suyo y la Secretaría de Hacienda, entonces, se permite este uso de sus poderes para ser parte central del esquema, de ese esquema en donde se creaban empresas ficticias, se les daba dinero, luego desaparecían las empresas y el dinero ya, como sabemos, iba a dar al PRI. Entonces el PRI sigue siendo un partido de Estado sin el Estado. El PRI realmente se encuentra en dificultades. ¿Cómo es que regresó al poder en el 2012? Bueno, se puede decir, ya no tenía el Estado de su parte. El PAN estaba en el poder, pero en los estados seguía siendo lo que siempre fue. Y entonces ahí el Estado de México de Peña Nieto, el Estado de Hidalgo de Osorio Chong, el Estado de Veracruz, Coahuila, etcétera, a un nivel más bajo, seguían funcionando como funcionaban antes. Pasaban recursos públicos de manera ilegal e ilegítima al PRI. Sigue siendo el caso. La Fiscalía Especial que están creando es la otra cara de la moneda. Además de recursos económicos, le van a dar ahora un uso fuerte al gobierno federal para arrebatarle al prisionero, al acusado,
al gobierno de Chihuahua y como ya lo señalaste tú, como ya lo señaló Corral, como lo señala Denise, una vez que se lo quiten al gobierno de Chihuahua, pues pasa al Estado, al gobierno federal, y de ahí solo Dios que pase. Sigue siendo el PRI un partido de Estado, a diferentes niveles, con diferentes intensidades, pero pareciera que no puede vivir por sí mismo. Si lo dejaran vivir, incluso con los montones de millones de pesos que le da el Instituto Nacional Electoral, pues no hubiera llegado a tener el gobierno, a mantener, a retener el gobierno del Estado de México. Fue la enorme inversión que hicieron las secretarías de Estado y los manejos ilegítimos al final en la compra y coacción del voto. El PRI probablemente no pueda vivir ya sin eso. Es como un adicto. Ya se inyectó los recursos por vías legales e ilegales, legítimas e ilegítimas del Estado. Y entonces lo que está sucediendo en Chihuahua ahora es histórico. Son pocas las veces en que un Estado se le ha enfrentado al gobierno federal y muy pocas en las que ha ganado. En el caso de 1920, bueno, pues porque tenía el Estado de Sonora que se enfrenta al gobierno federal, ni más ni menos que a Obregón de su lado, y con Obregón a poco más de la mitad del ejército federal, y así sí ganó Sonora, y ganó rotundamente. En el caso del gobierno de Tabasco, cuando se enfrenta con Zedillo, ya al final del ciclo, cuando ya va a dejar de tener el control exclusivo de Los Pinos, pues también Madrazo le ganó a Zedillo, se impuso y listo. Este es un nuevo caso de los poquitos, de ese puñado de casos en que los estados se enfrentan al gobierno federal. Aquí se enfrenta sin el ejército, como en el caso de 1920. No es del mismo partido que el gobierno federal, como era Zedillo y Madrazo. Este es un enfrentamiento realmente nuevo, en donde un partido de oposición logra el gobierno de Chihuahua, desentraña uno de los, pues no es misterio, porque todos sabíamos que los dineros federales se iban al Partido Revolucionario Institucional, pero los desmenuza. Ahora bien, ya está claro, ya aun si ahorita se detuviera todo, ya sabemos cómo se hizo. El punto último es que en vísperas de las elecciones, el gobierno federal quiere quitarle a Corral esta victoria y evitar que se siga sabiendo más de la parte fina del manejo que se hizo de los recursos federales. Supongamos que el gobierno federal encabezado por Peña Nieto tiene éxito. Ya la parte medular, la legitimidad, ya no la tiene. Entonces, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca con esta fiscalía especial? Bueno, ya no la credibilidad, porque le importa un pepino. Ahora va a decir, yo me quedo con el prisionero y a ver, quítenmelo. Nadie le va a creer, bueno, algunos, que hubo tortura de por medio y faltó, Carmen, lo que hoy destaca la jornada. Que se acusa a funcionarios del gobierno de Corral de pedir, creo que 90 millones de pesos a posibles implicados en este proceso, y lo va a acusar de andar extorsionando a pobres e inocentes personajes de la política local, y va ahí otra amenaza, la acusación de extorsión.
bueno, se le está acumulando a Javier Corral una tras otra, y a lo mejor, en el caso que no debería de ser, pero a lo mejor el gobierno federal todavía ahora que ya va de salida, que ya no tiene credibilidad, el puro funcionamiento formal de las instituciones, no el sustantivo, el formal, hace que gane su estrategia. Ya no hay forma de ganar la credibilidad. Esa ya la perdió. Entonces, lo que estamos viendo es una serie de maniobras, esto de crear la Fiscalía Especial, que ya no tienen credibilidad, pero también que ya no les importa. Están casi diciéndonos, echándonos en nuestra cara, bueno, lo hacemos porque podemos, ¿y qué? A ver, vamos a ir por ese prisionero, y yo creo que si es necesario, pues mandan al ejército para que entre al... No pueden hacer eso. No, imagínate que manden. No, sería un asalto. De la prisión. Tiene que ser una orden judicial. No puede ser el ejército que vaya por un reo, se lo lleve y se lo entregue. ¿A quién? No. Eso sí ya sería el exceso. Ya estaríamos en un... a la Policía Federal. No, tiene que haber una orden judicial. ¿Cómo? Si ya están en estas... Ya nada más de oírte se me... Oye, Lorenzo, es que nada más de oírte se me pararon los pelos de punta. Imagínate, ¿qué sería eso? Pues a mí no se me pararon porque ya no tengo, pero... pero es gravísimo. El punto es que ya están en una confrontación a fondo. Sí, eso no hay duda. La creación de la Fiscalía ad hominem, esta creación de la Fiscalía ex profeso y todo lo que acabamos de mencionar es evidente, pero tiene que guardar mínimamente las formas para efectos de el traslado de un reo hacia el ámbito federal, si es que lo logra. Las formas las van a guardar, van a decir el gobierno federal tiene el derecho, el gobierno del estado se opone, el gobierno federal usa su derecho. Bueno, ponle no el ejército, entonces ponle a la Policía Federal, ponle lo que quieras. Pero la fuerza está detrás, como la fuerza está detrás de todo proceso político. Claro, en el 99.9% de los procesos políticos no se usa la fuerza, pero está detrás, está como la última razón del Estado. Esto está poniéndose en unas condiciones en que aquí, en muy poco tiempo, o gana el gobierno federal o gana el gobierno de Chihuahua. Y si gana el gobierno de Chihuahua, que es lo que desearíamos, lo que esperamos, lo que hemos deseado por mucho tiempo, el desenlace va a ser muy negativo para Peña Nieto. Entonces están dispuestos a jugar a fondo. Ojalá me equivoque y tengas tú toda la razón. Y a mí ya los pelos no se me paran de punta, a ti sí, entonces eso es un indicador se me paran los pelos de punta porque dijiste, supongo que metafóricamente, que mandarían al ejército por el reo. Eso supongo que era una metáfora, Lorenzo. ¿Tú crees? No. Pues si ya está la ley de seguridad interior y ya se ve que el ejército ya toma no podrían decisiones. hacer eso. Bueno, están haciendo muchas otras cosas terribles antes de llegar a un punto del extremo que tú estás planteando de con el ejército ir por el reo, arrancarlo de esa manera del ámbito de la competencia chihuahuense. Bueno, pues han creado una fiscalía, han procedido judicialmente, han ido a la CNDH a presentar una queja, han hecho que la CNDH acuda a Chihuahua, en fin. A esas formas me refiero, no digo que no sean burdas, como decía Denise en un momento, pero tanto como mandar al ejército, ahí sí yo creo que ya sería que estamos en un quiebre absolutamente ya sin reversa. Bueno, esperemos que no. Yo estoy poniendo un caso extremo, pero es improbable, es absolutamente impensable que rescaten al reo que está siendo torturado. Está siendo torturado por el gobierno de Chihuahua. Es una persona honorable que le están sacando información falsa. ¿Qué hace el gobierno federal? ¿Se queda cruzado de brazos? ¿Simplemente le sigue negando el dinero al gobierno de Corral? ¿O toma una decisión más acorde con la justicia? No puede ser que dejen a alguien que lo torturen. Ay, Lorenzo, lo dices con ironía, desde luego, pero cuidado con que luego te sacan ese fragmento de lo que estás diciendo con ironía y van a decir que lo estás diciendo en serio, ¿eh? Pero como yo no tengo ningún poder, yo puedo decir lo que se me dé la gana. Pero el punto es la credibilidad.
El punto es clarísimo, lo que tú dices es clarísimo, y en las cosas que estamos viendo, veo la cara de Denise que le urge decir algo sobre lo que estás planteando porque estabas reaccionando sobre este tema, pero déjenme agregar lo que dijo Renato Sales el fin de semana. Por un lado tenemos un gobernador que dice nos quieren arrancar al reo, han creado una fiscalía exprofeso contra la tortura para que entonces, acusando de tortura al gobierno de Chihuahua, se lo lleven a la federación y protejan a ese reo, en pocas palabras. Pero Renato Sales dice que fue la Fiscalía de Chihuahua la que solicitó el traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Déjenme recuperar ese fragmento y vamos sumando las piezas. Adelante. Fiscal Jesús Flores Carrete, fiscal de ejecución de penas del Estado. Se da paso a lo que se conoce como anuencia de cupo en el penal federal, se autoriza el ingreso y hasta este momento no ha procedido el traslado. Hay que señalar, en primer término, esto es el Estado de Chihuahua, las autoridades del Estado de Chihuahua quienes solicitan el traslado a un penal federal. Otros temas habrá que revisarlos desde otra perspectiva. Uno de ellos, habrá que señalar que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó la implementación de medidas cautelares por lo que hace a la denuncia formulada por la defensa de este imputado, específicamente por el delito de tortura. Es un delito que se persigue de oficio y habrá que proceder a su investigación, por supuesto. Bueno, parte de lo que dijo. ¿Qué dices, Denise, de esta situación respecto a pues un gobierno que ahora dice que quien pidió el traslado es el propio gobierno de Chihuahua, la fiscalía? Sería esquizofrénico, ciertamente. A ver, aquí hay un problema. El gobierno federal quiere poner al estado de Chihuahua y a la Fiscalía de Chihuahua de espaldas contra la pared. Porque por un lado el gobierno federal está acusando a Javier Corral de torturar a Alejandro Gutiérrez. E incluso lo dijo el propio José Antonio Meade en campaña de manera lamentable la semana pasada. Entonces, por un lado, entiendo que la Fiscalía de Chihuahua quiera decir, está bien, llévenselo a un penal federal para que ya no nos puedan acusar de estarlo torturando en un penal de Chihuahua. Pero por otro lado, si lo envían a un penal federal, se corre el riesgo de que ahí simplemente el juez encargado del caso decida que por haber sido torturado en el penal de Chihuahua o por cualquier otra explicación que se saque de la manga, dejen que siga su proceso en libertad. Entonces, este tema es realmente un arma de doble filo para el gobierno de Chihuahua. Y en cuanto a la postura de Lorenzo, cuando dice de ser necesario que se envíe al ejército por el reo, que es el reo incómodo, digamos, para el gobierno de Enrique Peña Nieto, a mí ya no me sorprendería que hicieran eso. Este es un gobierno que actúa sin el más mínimo pudor o respeto por el debido proceso o por la aplicación de la ley. Hemos visto cómo ha permanecido impune la estafa maestra evidenciada por Animal Político, el desvío multimillonario de recursos de no sé cuántas dependencias federales a distintos estados vía empresas fantasma. Hemos visto cómo ha quedado impune el espionaje a periodistas y activistas, incluyéndote, Carmen. Hemos visto cómo ha quedado impune el caso de Odebrecht, México, el único país en el cual no hay un solo indiciado por sobornos multimillonarios que se dieron en el resto de América Latina. Entonces, el que el gobierno de México usara al ejército para cualquier mandado que fuera indispensable políticamente, sobre todo en épocas electorales, ya no me sorprendería. Pues, Sergio Aguayo, aquí, bueno, volvemos a tratar de recuperar todas estas piezas. En algún punto están logrando
desviar también la atención del meollo principal. Es decir, este programa mismo es muestra de que necesitamos hablar de todo esto, por supuesto, porque el tema de la presunta tortura, de la disputa por el reo, de lo que ahora pone a la mesa el reporte de la jornada, que la jornada tuvo acceso a una denuncia presentada apenas el 26 de enero, donde se narra una serie de cosas que suenan a lo mismo, suena a una situación creada precisamente para la disputa por este caso. Y todos estos flancos que se van abriendo nos van alejando del análisis, de la revisión y de la discusión del meollo principal, que es la propia investigación judicial que se lleva en la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Con tantos frentes abiertos en torno al caso Chihuahua, bueno, pues ahora estamos dejando en tercero o cuarto lugar la atención a la investigación de la Fiscalía Especial de Chihuahua, que gira en torno a un desvío millonario de recursos hacia el estado de Chihuahua desde la Secretaría de Hacienda, y de ahí la dispersión a la campaña o al PRI nacional. Esa es la lógica. Y entonces yo digo, bueno, vamos poniéndole también prioridad al asunto, porque ¿qué nos dice? Y volvemos a ese punto de origen, ¿qué nos dice la imagen de José Antonio Meade elogiando a Beltrones en público en algo que uno dice, ¿le hace un favor eso a Meade? ¿Le ayuda a la campaña del PRI en este contexto de cosas salir en defensa de Beltrones? Deme un segundo y recuperamos este instante y los invito a que analicemos esta parte de la historia. Hoy los mexicanos tenemos un derecho constitucional al agua y la obligación de resolverlo desde el punto de vista de acceso, con cargo a una modificación constitucional, cuando quien coordinaba los esfuerzos de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados era Manlio Fabio Beltrones. La primera vez que estuve en Sonora, Manlio, por diferentes razones de ustedes conocidas, con cargo a las cuales le ofrecimos oraciones y solidaridad, no estuvo. Entonces dije, yo repito, es un político talentoso, es un político generoso, es un político de consensos y de visión de Estado, y es un político del que yo me siento muy orgulloso de ser amigo. Muchas gracias. ¿Qué te dice esta imagen, Denise? ¿Qué me dice esta imagen? Pues creo que constata lo que argumenté al inicio del programa. Esta operación de Estado que se está gestando para estrangular a Chihuahua, desacreditar a Javier Corral, impedir que prosiga la investigación de triangulación de fondos del PRI a otros estados, tiene un objetivo muy claro, que es proveerle protección a Manlio Fabio Beltrones. Beltrones, el especie de Rasputín mexicano que lleva años susurrándole en el oído a los distintos príncipes que han ocupado la silla presidencial en este país, con una larga historia vinculada incluso a, bueno, todo lo que tuvo que ver con el asesinato de Colosio, la aparición repentina de Manlio Fabio Beltrones ahí, los señalamientos del New York Times con respecto a sus vínculos con el narcotráfico, la forma en la cual ha apoyado o saboteado la carrera de distintos políticos, las operaciones que ha liderado en el Senado y en la Cámara de Diputados. Alguien con una trayectoria muy cuestionable, pero alguien con mucha información. Y entonces vemos como un hombre ostensiblemente honorable, decente y bueno, y no priista, como han querido pintar a José Antonio Meade, se ve obligado a salir en defensa de uno de los personajes más cuestionables de la política mexicana.
Sergio, ¿qué te dice a ti esta imagen? No es cualquier cosa que el precandidato del PRI a la presidencia, bueno, salga en defensa de Beltrones en un contexto como este. Y además, días atrás, como lo recuerda Denise, pues también fue el personaje que acusó de tortura al gobernador Corral, entre otras cosas, y fue el personaje, Meade, el que horas después de que Javier Corral declaró aquello de que no había por el momento a ningún funcionario del PRI a quien imputar, y que horas después se detuvo a Alejandro Gutiérrez, salió a decir que el gobernador Corral había, digamos, liberado de responsabilidad a los personajes del partido que lo postula. Entonces son tres momentos en donde José Antonio Meade ha entrado a escena, en este caso Chihuahua, y creo que en los tres casos lo que hace ver es que es un precandidato sumamente débil frente al partido que lo postula. ¿O qué piensas tú? Mira, lo señalas bien. ¿Qué me dice? Me dice, nos muestra la contradicción de fondo en la que está atrapado José Antonio Meade. Porque Meade tiene dos discursos. Cuando uno revisa lo que va diciendo por toda la República, son dos discursos. Uno es el Meade autónomo, independiente, que hace planteamientos concretos, que critica, que se va a fondo. Otro es el Meade atrapado por la retórica, por la lógica, por la red de intereses priistas. En el Meade que habló en Sonora, utilizó un verbo profundamente priista. Perdón, un adjetivo calificativo talentoso. Calificó a Manlio Fabio Beltrones de talentoso, y si uno revisa los textos producidos por los priistas durante las últimas décadas, el uso de ese término es una de las maneras más usuales para congraciarse con el otro, y además para lanzar una señal de que se está integrado a esta cultura. En ese sentido, la tragedia de Meade, la contradicción de Meade es que no sabemos hasta qué punto es priista ya lo hicieron suyo, hasta qué punto es independiente. Y en ese sentido regreso al tema de fondo. El reo incómodo es parte de un sainete bastante burdo. En el fondo, y coincido contigo, Carmen, no debemos desviarnos del centro del problema. El caso Chihuahua, lo que está sacando a la luz es el uso político de los fondos públicos, es el uso político de la Secretaría de Hacienda como gran operadora política. En ese sentido, y eso tal vez me conduce inmediatamente a Meade. Meade fue secretario de Hacienda. Meade estaba ahí, por ejemplo, cuando le quitaron todos los recursos a la Subsecretaría de Prevención. Eso es lo central del caso Chihuahua para las reglas corruptas del sistema político mexicano, el uso de los fondos públicos para propósitos políticos. Y ahí nos debemos quedar, en el dinero. De ese tema se desprende todo lo demás y señala con toda claridad esa contradicción en la que va nadando el candidato Meade, de la cual no logra liberarse, y esa ambigüedad tal vez explica por qué su discurso no logra ni emocionar ni conectar, porque es un discurso en el fondo que carece del sustento que da no solo la biografía, sino la conexión con la realidad. El día que José Antonio Meade explique, niegue, matice, aclare si la Secretaría de Hacienda hace uso político o no de los fondos que maneja, ese día y la manera como les ponga, tal vez empezaremos a ver que Meade es un candidato autónomo, pero me temo que
por muchas razones, es imposible que se libere de esa red de corrupción, de esa red de corrupción lingüística, corrupción monetaria, corrupción de todo tipo, que caracteriza en estos momentos buena parte del sistema político mexicano. En las mediciones, Lorenzo Meyer, bueno, pues vemos hoy que MIT se encuentra en tercer lugar si nos atenemos a la encuesta del Universal. Esta mañana se puede revisar a este diario que publica una encuesta donde dice que AMLO sigue con la ventaja de 32%, Anaya 26%, MIT 16%, Margarita Zavala 4% y el Bronco 2%. Es el resumen de lo que se está, pues, lo que retrataría, digamos, esta encuesta. En todo caso, eso es lo que está en juego en términos de política electoral, pero por un lado está eso, que es lo que 2018, lo que marcará 2018, la disputa por el poder político, pero por otro lado está este otro asunto, que es la investigación judicial en curso, que tendría que, bueno, que tiene o podrá tener impacto, sí o no, en la lucha electoral 2018, pero más allá de eso está el conjunto de informaciones hoy disponibles públicamente que nos habla de que el asunto trasciende incluso al propio Gutiérrez. El viernes pasado estuvo en este espacio María Idala Gómez, la colega periodista que junto con Luis León han aportado mucha información al respecto del caso Chihuahua. En la suma de lo que publicó The New York Times, de lo que publicó Jesús Esquivel con Proceso, de lo que hemos podido aportar en este espacio de noticias que compartimos con ustedes, en lo que aportó Eje Central en los últimos meses y particularmente en la última semana. Estamos viendo, por lo pronto, que hay un volumen, si queremos hablar solamente de eso, volumen de información muy robusto. Hablaba Maridalia de los expedientes que conforman esta investigación y hablaba de 70 tomos, de 50 testimonios recabados, de los documentos encontrados por la Fiscalía de Chihuahua en los sótanos de la casa de César Duarte. Vuelvo al punto, Lorenzo, el tamaño de esta investigación no la alcanzamos a medir porque apenas estamos viendo la detención de un personaje como Gutiérrez, cuyas características principales conducen a personajes del más alto nivel en la política mexicana. Pero no sabemos qué más hay. Y el comportamiento de la Federación sobre el caso, de esta naturaleza burda, pues nos habla de que desde la Federación hay una gran preocupación de lo que hay en Chihuahua, por estos elementos que vuelvo a resumir de esta manera, Lorenzo. Estamos en un punto de quiebre donde se destaca lo que Corral llamaba el silencio sepulcral de los demás gobernadores. ¿Hasta qué punto el silencio sepulcral de los demás gobernadores va a persistir en esta historia, Lorenzo? Bueno, no lo sabemos. Habría que meterse en las interioridades de cada uno de esos gobernadores y de esos gobiernos, pero yo creo que lo más seguro es apostar a que va a seguir, pues si los tienen agarrados del presupuesto, y el presupuesto es la vida o la muerte para algunos de ellos, entonces van a seguir por el camino del silencio total. Eso pueden decir, yo ni apoyé a la Federación, ni apoyé a Corral, soy neutro en esta lucha y adelante. Bueno, neutralidad. Quiero poner el énfasis en la encuesta del Universal. Una cosa son las encuestas y otro es el resultado que arrojen las urnas, porque en el medio está la compra y la coacción del voto. Las encuestas reflejan lo que la muestra representativa dice, pero lo que dicen muchos en esa muestra representativa es su opinión libre. Pero ¿qué tal cuando llegue alguien y les dice, fíjate que hay 1,000 pesos, 1,500 pesos por tu voto? Entonces no importa lo que ellos hayan dicho en la encuesta. Ahí hay otro elemento muy fuerte, incentivos enormemente poderosos para
cambiar de opinión. Y ese cambio de opinión está sustentado en los recursos extras que puede tener un partido y que es en gran medida lo que está en la discusión del caso de Chihuahua. Tú puedes meter unas millonadas extras a un candidato desinflado y hacerlo importantísimo. El caso del Estado de México es el último ejemplo, no el único. Entonces, esta encuesta, y van a seguir habiendo encuestas similares, nos dicen que hay en realidad una lucha entre dos candidatos, entre Anaya y López Obrador. Pero todavía es tiempo de que esa maquinaria tan bien aceitada, tan vieja, tan interesante, esa es en la que deberíamos de meternos, pero es muy difícil. No tanto, ahora hay un pequeño libro sobre ¿por qué vendo mi voto? Creo que así se titula, de la ENEP Acatlán, en donde le hacen a una muestra no representativa, muy pequeña, de personas que venden el voto y que dicen ¿por qué? Uno de ellos dice, bueno, pues con esos 1,000 y tantos pesos pude sacar a mi familia a pasear o necesitaba yo para los cuadernos de la hija, etcétera. Todos saben que está mal la venta del voto, no son inocentes. Si hubiera otras circunstancias no lo venderían, pero lo venden. ¿Y cuántos votos se logren comprar en las capas más necesitadas de la sociedad mexicana? Pues depende de cuánto dinero les den. Ahora, el dinero no es solamente para la compra del voto, sino para el pago de los cuadros de la maquinaria que van a buscar a estos votantes. Porque hay un intermediario allí que también cuesta un montón de dinero. Las personas que viven en esas zonas, que conocen a sus vecinos, a los posibles votantes, y que los contactan y les dan el dinero. No porque se los den de inmediato, ¿eh? Es bien interesante la fórmula. Primero te hacen la promesa, luego a veces te dan un poquito, pero hasta que queda comprobado que votaste por el partido que deberías, y no es solamente el PRI, en ese trabajo de Acatlán, pues también sale el PRD, que copia mucho de esto. Pero vuelvo al punto, aquí se necesita un montón de dinero, y ese montón de dinero, pues lo puede dar Hacienda, y no es solo para la persona de escasos recursos que recibe el dinero, sino para esos miles de cuadros que son los intermediarios que también tienen que recibir y tienen que recibir más que el votante al que lo indujeron o le compraron el voto. Tiene que haber ahí una regadera de recursos y es posible que ese 16% que ahora tiene MID vaya subiendo. Se ve difícil, pero el dinero puede hacer esos milagros. La otra posibilidad es que en algún momento se decidan porque ya MID ya no. Y entonces, ¿quién es el mejor candidato para los que están interesados en mantener las cosas más o menos como están? Pues Anaya. Y entonces veremos otra campaña. Todavía no llega ese momento. Ahorita todavía están comprometidos con MID. Y por eso la dureza contra Chihuahua. Pero a lo mejor en un futuro ya no muy lejano, porque ya no queda mucho tiempo, se toma la decisión de que ya no es el candidato deseable. Y aquí, bueno, no estoy inventando nada. La idea viene elaborada por Julio Hernández López en la jornada de hoy, donde hace referencia a dos documentos. Las declaraciones que hace Salinas a El País hace unos días, sí, y lo de el jefe Diego en Proceso, en el último número de Proceso. Los dos puntos de vista
con formas diferentes, cada personalidad ahí sí se refleja muy bien, es para empezar a pensar que a lo mejor es el momento en que estos personajes y las fuerzas que representan salten al lado de Anaya y que se olviden de Meade. Es una posibilidad, ¿no? La pone Julio Hernández y me parece bien interesante. Sin duda interesante. Denise, te tienes que ir. Un último comentario para cerrar esta mesa contigo. A mí me parece que, como lo dije al inicio, en Chihuahua se está dirimiendo pues el futuro del régimen mexicano y creo que los vituperios, la escalada de agresión, las maniobras institucionales por parte del gobierno federal para tratar de frenar lo que está ocurriendo en Chihuahua y lo que está revelando Javier Corral, que por cierto, tiene una base social significativa y una base intelectual analítica importante. El día de ayer, una coalición de organismos de la sociedad civil, incluyendo México Unido contra la Delincuencia, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Causa en Común, México Evalúa, etcétera, suscriben un documento en el cual exigen que frene la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos que Hacienda distribuye a los estados, el ramo 23, y que urge ya esclarecer la forma en la cual Hacienda distribuye el dinero, porque si queremos entender por qué la coalición sepulcral, el silencio sepulcral de los gobernadores que no acompañan a Corral en esta gesta, ahí está la respuesta. Hacienda usa los recursos públicos para recompensar y para amenazar. Y si hay gobernadores que querrían o estarían en posibilidad, digamos, política, anímica, de vocación democrática, de acompañar a Javier Corral en lo que está haciendo, Hacienda los calla, amenazándolos con cerrar la llave del dinero. Entonces, aquí está el elefante en la habitación, que es el uso político del dinero que Hacienda reparte, y pues no está de más recordarlo, ese dinero es del erario y proviene directamente de nuestros impuestos, y no creo que haya una sola persona que esté viendo el programa a quien le parecería bien que Hacienda reparta en función de filias y fobias políticas lo que es nuestro dinero. Pues ahí está, Denise, gracias por estar aquí, gracias a Sergio, nos quedamos un momento.